Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Conversamos. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Este es el segundo programa que tenemos ya para este mes de diciembre y vamos a hablar de un tema muy importante, y es que el mundo entero está tratando de reducir su huella de carbono. Costa Rica es uno de los países en vías de desarrollo más interesados también en cumplir con esta meta, y pequeñas empresas se han dedicado también pues a ser parte de disminuir la huella de carbono que todos y cada uno de nosotros tiene. Para eso tenemos a don Francisco Javier Apestegui, gerente general de Pavicen Limitada, una empresa que se ha dedicado precisamente, que se ha interesado en reducir esta huella de carbono, produciendo asfalto de una manera diferente, y es reciclando el plástico. Y bueno, de eso vamos a hablar durante esta hora. ¿Qué tal, don Francisco Javier? Qué gusto. Mucho gusto, Andrea. Igualmente. Encantado. Gracias por la invitación. Claro, don Javier. Bueno, cuéntanos primero un poco acerca pues, de la empresa que tiene muchos años ya pues, en produciendo asfalto. ¿Por qué ustedes pues voltean el rostro, la mirada, a empezar a producir un asfalto más limpio, verde, le llaman ustedes? Correcto, Andrea. Bueno, podríamos empezar diciendo que hace muchos años iniciamos con un proceso, aunque pequeño. Hemos ido dando pasos poco a poco para tratar de reducir nuestra huella de carbono. Para nada es un secreto que una empresa constructora con sus camiones, en el caso de nosotros con planta de asfalto, etcétera, pues producimos una huella importante de carbono. Entonces nos dedicamos hace años a hacer un cambio, aunque sea pequeño, pero poco a poco, y tratar de llegar a ser carbono neutral, porque nosotros pensamos que siguiendo la esencia del país, ¿verdad?, de hace muchos años, en este sentido de llegar a ser carbono neutral, pues nosotros hicimos o queremos hacer un aporte importante. Tenemos entonces que desde hace aproximadamente unos 10 años iniciamos con este proceso, cambiando toda la iluminación de la empresa y patios de acopio de materiales, por ejemplo, a LED. Pasamos iluminación convencional a iluminación LED. Eso de hecho reduce drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Incluso tenemos un certificado que gracias a ese cambio es como si sembráramos 308 árboles al año, ¿no? Con ese cambio simplemente. Fuimos aires acondicionados cambiándolos a tecnología inverter, y después cuando el ICE tuvo el plan piloto de paneles solares, nosotros formamos parte inicialmente de eso, y tenemos también paneles solares, ¿verdad?, donde producimos parte de nuestra energía eléctrica con dichos paneles. Entonces, digamos, es otro pequeño paso que hicimos. En nuestra empresa tenemos casi 4 hectáreas de terreno, y ahí hay sembrados alrededor de unos 400 árboles, ¿verdad? Para también tratar de mitigar la huella. Incluso hay un pulmón que le llamamos, donde hay maquinitas al aire libre para hacer ejercicios, y hay muchos árboles, y digamos es algo interesante, y otro parquecito más pequeño. Entonces desde hace años venimos en este plan. Sin embargo, hace unos 3 años ya tuvimos, digamos, la idea de meternos más fuertemente. Entonces incluso adquirimos una finca en Acosta de 5 hectáreas, que es propiedad de Pavicen, pero que está ya para mitigar la huella de carbono que nosotros producimos, para hacer una compensación, ¿verdad?, con el bosque que tenemos ahí. Hemos hecho campañas y nuestros colaboradores van a sembrar árboles ahí nativos de la zona y todo. Entonces ya tenemos 5 hectáreas en bosque, digamos, que vamos a conservar por siempre. Es una finca sostenible, digámoslo así.
Y también hace unos 3 o 4 años nos buscó algunos ingenieros e ingenieras de la NAME, nos escogieron para también desarrollar un plan piloto de producir un asfalto verde. ¿Qué significa un asfalto verde? No es que sea de color verde, sino, digamos, ecológico. Ecológico en el sentido de que hiciéramos unos experimentos, unas pruebas con ellos, moliendo, recolectando plásticos PET, ¿verdad? Moliéndolos con cierta granulometría, con ciertos tamaños. Ahí lo tenemos precisamente en las tomas, don Javier. Correcto. Bueno, ahí estamos viendo en la toma cómo ya el plástico molido en molinos que nosotros tenemos, de todo lo que hemos recolectado, PET 1, 2, 5, 6 y 7, los molemos en nuestros molinitos ahí en Pavicén, y como no tenemos una dosificadora, porque precisamente estamos iniciando, ¿verdad?, con estos procesos, pues lo hacemos como lo vimos ahí, en forma manual, cronometrado, y ese tornillo que se ve ahí es el que va introduciendo el plástico molido al mezclador. Entonces, como te explicaba Andrea, en el ANAME nos dieron esta idea y fuimos desarrollando todo el concepto, hicimos las pruebas y pusimos en el laboratorio del ANAME varias capas para que ellos hicieran las pruebas, pero eso quedó ahí como stand-by. Sin embargo, uno de los ingenieros de la ANAME desarrolló una tesis de maestría que tuvo una calificación alta, una mención honorífica incluso, en donde hicimos estas pruebas. Estas pruebas fueron precisamente para poner una carpeta con plástico molido al 1% por peso en el estadio ecológico de la Universidad de Costa Rica. Ahí hicimos una carpeta en 4 centímetros de espesor, en 33 metros de largo, 5 de ancho, eran más o menos 18 toneladas de mezcla, ¿verdad? Pero ¿Cuánto plástico se necesita? El 1%. Entonces nosotros hicimos todas las pruebas y vía laboratorio nos dieron pruebas excelentes, ¿verdad? Que con el 1% la mezcla cumple con todos sus parámetros Marshall de calidad. Entonces, el eslogan que nos inventamos en la empresa es: la mezcla no se da cuenta de que le estamos agregando este plástico, pero el ambiente sí. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esas 18 toneladas que pusimos en el estadio ecológico significaban 180 kilos de plástico molido. Y 1 tonelada son 10 kilos de plástico molido. Y 10 kilos son aproximadamente unas 40 envases de 600 mililitros molidos. 10 kilos son 40 kilos. Entonces, por ejemplo, esta tesis que desarrolló el ingeniero Ernesto Villegas de la NAME con nosotros determinó que si, por ejemplo, nosotros producimos diariamente unas 400 toneladas al día de mezcla, que perfectamente lo podemos producir nosotros en nuestro plantel, necesitaríamos 4 toneladas de plástico molido para agregarle ese 1%. Y esas 4 toneladas diarias de plástico molido significarían quitarle a nuestros mares, ríos y vertederos el 10% de lo que actualmente anda flotando o en vertederos de nuestro país. Entonces imagínense que solo nosotros, con un aporte relativamente pequeño, podemos eliminar gran cantidad de la basura. Ustedes son pioneros de esta forma de hacer asfalto. Nosotros y otra empresa también, que también se dedica a recolectar y es mucho más grande que nosotros y tiene ya instalaciones muy, muy grandes para que reciclan plástico y con ello hacen
adoquines, hacen concreto. El material que ellos usan se llama ecoarena, ¿verdad? Y también ellos hacen una labor importante en la recolección de plástico. Nosotros estamos iniciando y por eso también hicimos un convenio con eCoins, porque eCoins tiene una red que recoge mucho plástico de varias calidades de PETs, ¿verdad? Limpio, seco y separado. Y nosotros entonces ellos nos pueden proveer a nosotros de ese plástico y actualmente tenemos, gracias a eCoins, convenios con algunas escuelas. Por ejemplo, hace unos días vinimos a La Carpio, aquí recogimos alguna cantidad, en otra escuela en Alajuela. También con eCoins se recogen todos los viernes plásticos y nosotros los recogemos. En algunos centros deportivos, en la playa, nosotros mandamos todos los fines de semana, mandamos un camión a Costepájaros, porque un colaborador nuestro vive allá, entonces aprovechamos que con un camión va allá y todos los fines de semana recoge plástico y nos los trae. Entonces nos ha costado implementar esto un poco, porque también hay muchos plásticos que tienen valor, ¿verdad? Entonces es difícil recolectar uno, digamos, por ejemplo, botellas que tienen su valor para reciclarlo. Sin embargo, recogemos mucho o relativamente mucho, y también importante mencionar que recogemos PET 5, 6 y 7, que es un plástico que nadie quiere, no es valorizable. Y nosotros sí, ¿qué le puedo decir? Vasos plásticos, los famosos tarritos de las comidas, todo este tipo de plásticos no tienen valor. Nosotros sí los recogemos limpio y seco, ¿verdad? Para molerlo y eventualmente poderlo incorporar a la mezcla asfáltica. Esta mezcla, como te dije, Andrea, no tiene el más mínimo problema con su calidad, porque hicimos las pruebas correspondientes. E incluso hemos hecho algunas carpetas, incluso agregándole un poco menos de cantidad de plástico. También, por ejemplo, a la Dos Pinos le hemos recogido plásticos que ellos desechan por calidad, digámoslo así, por normas de calidad, y ahí los molemos y en algunos casos, ¿verdad? Hemos hecho algunas carpetas en unos colegios, en el estadio ecológico, y algunas otras personas que se han interesado, ¿verdad? Porque sí es importante mencionar que ha costado, digamos, cambiar esta mentalidad. El chip, como decimos. Cambiarle el chip a la gente, correcto. Y es importante que tal vez el país o las instituciones valoren este tipo de esfuerzos, ¿verdad? Y a sabiendas de que la mezcla no sufre ningún deterioro adicional o lo que sea, pues que podamos ir implementando esto en forma más masiva y eliminar tanto problema que hay de plástico flotando en nuestros ríos y mares, sobre todo, ¿verdad? Don Javier, ¿cuánto tiempo pasó para poder tener todas estas pruebas de la NAME? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes haciendo pruebas? ¿Fue un proceso muy largo? Sí, como te expliqué, primero con la NAME nos dieron el plástico e hicimos las pruebas con nuestra planta y pusimos las carpetas en el laboratorio de la NAME, pero la NAME no nos dio, digamos, resultados. Por eso iniciamos otro proceso con este ingeniero que desarrolló esta tesis. Y esto duramos aproximadamente un año desarrollándolo. Incluso tuvimos que traer unos molinitos con ciertas normas, ¿verdad? Para poder moler nuestro plástico. O sea, ya tenemos nosotros los molinitos con que molemos el plástico. Y en todo este proceso hemos durado alrededor de un año. Sí. Listo, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Conversamos y ya volvemos para seguir hablando de este tema tan importante que es proteger nuestro medio ambiente y de una manera pues tan creativa. Ya regresamos.
Regresamos, estábamos hablando con don Francisco Javier Apestegui, el gerente general de Paisen Limitada, una empresa que, como les contábamos antes de la pausa, están desarrollando un asfalto verde, un asfalto más limpio que está ayudando a Costa Rica poco a poco a ir eliminando esa huella de carbono. Costa Rica, recordemos que es uno de los países que está más interesados pues en llegar a esa carbono neutralidad. Don Javier, ahora usted nos contó un poco acerca de todo el proceso que ustedes han venido implementando para poder hacer posible esto, ayudar el medio ambiente, no solo desde las oficinas, como usted ya nos lo contaba, sino también en este producto que ustedes tienen, en este servicio que brindan al país. Y pues bueno, cuéntenos ahora un poco, ahí tenemos todavía un poco más de tomas para que ustedes nos expliquen un poco más de este proceso que es el asfalto verde. Muy bien, sí, efectivamente es un proceso, como te mencioné, que llevamos un par de años, unos 3 años desde que la NAME nos contactó y después desarrollamos esta tesis. Ahí ustedes pueden ver la mezcla con ya incluido el plástico. Pero como ustedes pueden ver... Que se ve como el asfalto normal que uno ve. Exactamente. Siempre. Por eso el eslogan que yo te dije que inventamos ahí. La mezcla no se da cuenta. Si usted nota, ahí estamos sacando una muestra para que sea analizada en laboratorio, ¿verdad? Precisamente para certificar de que la mezcla cumple con todos sus parámetros. Entonces, ahí se pudo ver que la mezcla sigue siendo negra, ¿verdad? Pero tiene incorporado ese 1% de plástico molido. Y como te expliqué, en cada tonelada, 10 kilos de plástico significan más o menos 40 botellas de 600 mililitros ahí molidos e incluidos en la mezcla. Y ahí estamos haciendo, ese es precisamente el trabajo de la colocación de la carpeta asfáltica en el estadio ecológico de la Universidad de Costa Rica. Ese es el primer paso que se hace, que es limpiar el área y después hacer un riego de imprimación. Y después esta es la vagoneta que traía lo que te comenté, las 18 toneladas de mezcla con los 180 kilos de plástico molido. Y ahí podemos ver que en tomas más adelante, probablemente, cómo vamos colocando la carpeta y usted no nota absolutamente nada de plástico. Ninguna diferencia. Lo otro importante es que tal vez alguien puede pensar que el plástico, ¿cómo no lo quemamos ahí cuando lo agregamos en la mezcla? Porque la mezcla, ahí estábamos tomando la temperatura, ahí está el mezclador, donde se ve que está, ahí ya entró el plástico a ser incorporado a la mezcla. Pero precisamente es lo que te iba a explicar, el plástico no entra al horno secador, porque el horno secador está a más de 250 grados de temperatura, porque el horno, que ahí se ve girando, la labor de él es sacar la humedad de los materiales. Y entonces tiene que tener mucho calor para cumplir con ese objetivo. Cumplir con el objetivo de que los materiales tengan 0 humedad antes de que se le agregue el asfalto. Entonces, la particularidad que tenemos en la planta nuestra es que el mezclador está fuera del horno. Entonces el plástico entra directamente al mezclador. Entonces no entra al horno donde podría ese plástico degradarse o fundirse y tal vez provocar otro tipo de contaminación. Provocar exactamente otro tipo de contaminación. Entonces ahí no entra el plástico, sino que entra en el proceso de mezclado, que tiene una temperatura máxima de 165 grados. Ahí el plástico no se degrada, sino que lo que hace es que se incorpora y se adhiere a las piedras y al polvo de piedra y a todos los materiales pétreos. Lo que hace es que se adhiere como una sola masa, ¿verdad? En ese proceso de mezclado, y después ya va al elevador donde cae
a la vagoneta para ser colocado. Ajá. Don Javier, cuando ustedes ofrecen este producto, ¿cuál es la respuesta de las personas cuando ven que tiene ese 1% de plástico? Usted me lo decía, hay un cambio de chip que hay que realizar, pero ¿han logrado colocarlo ya? Hemos logrado algunos trabajos, ¿verdad? Pero sí nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el principal miedo de la gente? De tal vez que el plástico le vaya a hacer algo en un futuro a la mezcla, ¿verdad? Pero nosotros en laboratorio demostramos que si todos los parámetros están normales y se cumplen a cabalidad, no va a provocar ningún daño, digamos, estructural, ni mucho menos en la mezcla. De todas formas, también en otros países se han hecho pruebas y también han sido exitosas. Entonces, aquí lo que sí no quisimos, digamos, con la NAME fue agregarle más del 1%. ¿Por qué? Bueno, eso fue, digamos, insistencia mía, que tal vez con el 1% era más que suficiente. Y las pruebas así lo demostraron. Entonces, ni siquiera quisimos agregar un 2, un 3 o un 4% como en principio ellos habían sugerido, sino que nos quedamos con ese 1 y sabemos que cumple todo a cabalidad las pruebas. Pero las personas, bueno, uno les explica y no comulgan mucho con la idea. Creen que tal vez no va a funcionar igual, pero funciona perfectamente igual. Ya nosotros hemos hecho varias carpetas. Por ejemplo, en el colegio New Hope pusimos una carpeta donde ahí colocamos más de 15,000 botellas, ¿verdad? dentro de la mezcla. Y usted va y ve esa carpeta y eso fue hace más de un año, eso no tiene absolutamente nada y tiene un tránsito importante. En el colegio CID de Belén también colocamos una carpeta y usted la ve y está en perfecto estado, hace más de un año también. Entonces el plástico en esa cantidad, por lo menos que lo que yo te puedo decir, en esa cantidad, el 1% o incluso menos, ¿verdad? No le va a hacer ningún efecto de ningún daño a la carpeta a largo plazo. ¿Cuál es la vida útil que tiene? Bueno, la vida útil de una carpeta depende de los diseños, ¿verdad? Pero básicamente casi todos los diseños en el país se hacen a unos 10 años, ¿verdad? Entonces, también depende mucho de la estructura que tiene la carpeta abajo, ¿verdad? Si los drenajes están bien, o sea, si hay un buen diseño de la carretera en sí, un buen diseño y una buena construcción, la carpeta perfectamente dura 10 años sin ningún problema, ¿verdad? Don Javier, ¿en Latinoamérica hay algún otro país que esté desarrollando algo como esto? Bueno, precisamente también se hicieron unas pruebas en Bolivia, tengo entendido. No sé si México ha hecho unas pruebas también y a nivel del mundo en India también creo que se han hecho pruebas con plástico. Sin embargo, lo extraño es que no se oye mucho, ¿verdad? De que se use con mucha regularidad. Yo estimo que tal vez es porque los plásticos, al menos en nuestro caso, y lo pongo como ejemplo, nos cuesta conseguirlos. ¿Por qué? Porque sobre todo botellas y muchos tipos de plásticos son valorizables. Entonces, todos los centros, al menos digamos, si hay centros de acopio, yo voy a un centro de acopio y le digo, me dan ese plástico, me dice, sí, pero se lo vendo, ¿verdad? Entonces es un costo con el que yo no cuento. Yo prefiero ir recogiendo y recolectando plásticos que yo mismo o nuestra empresa vaya haciendo convenios ahí poco a poco con algunas instituciones y comercios para poder ir moliendo poco a poco, aunque también es un costo, ¿verdad? Tengo que recolectarlo, tengo que molerlo, tengo que estibarlo. Después, como se vio ahí en las tomas, hay que hacerlo manualmente porque como todavía no es algo masivo, si se convierte en algo masivo, que ojalá fuera masivo en el país para eliminar un montón de basura, como hablamos anteriormente. Y para ver las calles del país mejores también. Bueno, no lo va a notar, usted no lo va a notar, usted va a ver la calle igual, pero va a tener plástico ahí, ¿verdad? Y quién quita, nada menos el plástico pues ayude a que el desempeño de la carpeta sea un poco mejor. Sin embargo, digamos que eso
todavía la NAME no nos ha demostrado si ese desempeño puede ser superior, ¿verdad? Con ese 1%. Eso no lo sabemos. ¿Y eso dentro de cuánto ustedes lo proyectan ya como poder averiguarlo, constatar que pueda ser superior esa mezcla asfáltica a la que se usa regularmente? Bueno, eso depende de la NAME, ¿verdad? Pero ya eso no nos corresponde, digamos, a nosotros. Ya nosotros cumplimos con colocar ahí diferentes carpetas, una para que la analizaran, una normal, digamos, sin plástico, y otras con diferentes tipos de PETs ahí. Pero la NAME no nos hizo los estudios, digámoslo así. Por eso hicimos nosotros, aparte, nuestras propias pruebas en otros laboratorios, ¿verdad? Para demostrar que la mezcla no va a sufrir. O sea, por lo menos sabemos que la mezcla se va a comportar igual como siempre se ha comportado, siempre y cuando las condiciones de la carretera sean adecuadas, ¿verdad? Don Javier, bueno, usted me decía que hay todo un proceso para la recolección, que ustedes pues han ido poco a poco. En este momento, ¿quiénes están ayudándoles a ustedes a poder recolectar todo este plástico? Y aproximadamente, ¿cuánto plástico necesitan ustedes al mes para poder producir este asfalto? Bueno, nosotros tenemos una red, digámoslo así, con algunos comercios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros colindamos con el complejo deportivo Wilmer López y ahí nos dan varias bolsas por semana. En 2 escuelas tenemos también recolección. Este camión que mandamos a la playa, a Costepájaros, que recolecta también algunas bolsas particularmente todos los empleados de Pavicen llevan sus bolsas, ¿verdad? Y con eCoins estamos tratando de formar una red incluso municipal, ¿verdad? Porque muchas municipalidades tienen acopios, ¿verdad? Entonces con eCoins ya tenemos un convenio con ellos y estamos tratando de que esta red se nos multiplique, digámoslo así. Pero actualmente nosotros estamos más o menos moliendo una media tonelada al mes, que es poco, ¿verdad? Sin embargo, no hemos logrado, digamos, que tengamos esa conciencia, que todo el mundo quiera colaborar con ir limpiando el país, ¿verdad? Y hay que pedir, digamos, la mezcla con plástico. Por ejemplo, creo que ya hay una conciencia en este sentido que se está también extendiendo a nivel, digamos, de gobiernos locales, porque incluso hay varias municipalidades que ya están calificando en sus ofertas aspectos ambientales. Entonces eso es muy importante y eso nos indica que nuestras empresas van a tener que, como tal vez lo hemos hecho nosotros, aunque sea poco a poco, ir dando los pasos para tratar de ser carbonos neutrales, digamos, en el caso más alto, o por lo menos bandera azul y todo este tipo de cosas, que nosotros también, siguiendo esta metodología y esta meta de carbono neutral del país, estamos ya inscritos en bandera azul y ya estamos haciendo todas las mediciones de nuestra huella y todo el proceso que hay que hacer para tratar de llegar a ser en un mediano o un corto plazo carbono neutral. Incluso hasta hemos comprado ya nuestro primer carro eléctrico, totalmente eléctrico, ¿verdad? Entonces son cambios que yo creo que las empresas del país debemos ir haciendo poco a poco para ir mejorando el ambiente, la calidad de vida de todos nosotros, porque si mal no entiendo, creo que hay estadísticas que dicen que en el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Entonces, ¿qué vamos a tener de aquí a 50 años más adelante si no desarrollamos esta conciencia, ¿verdad? Estas estrategias, ¿qué consejos le da usted, don Javier, a todos esos empresarios que están buscando esa manera de ayudar al ambiente, ¿verdad? De poner su granito de arena, y también a cada individuo, a cada casa, para que pues logre y empiece
a poner ese poquito para ver si llegamos a esa huella de carbono cero? Yo les digo a las personas o las empresas que hay que empezar por algo, ¿verdad? Bueno, primero que hay que tener una visión de tratar de ayudar al ambiente en nuestro país y si ayudamos al ambiente nos vamos a ayudar nosotros mismos. Claro que cuesta dinero, hay que invertir, ¿verdad? Nosotros hemos invertido bastante dinero, ya te digo, sobre todo, bueno, lo que más nos ha costado es comprar la finca, que son 5 hectáreas, para que quede para la posteridad, ¿verdad? Como bosque, y a la vez nos sirva para disminuir nuestra huella. Pero lo que tenemos que pensar es que tenemos que tener una visión hacia eso, ¿verdad? Que tenemos sí o sí que ser ambientalmente sostenibles en un futuro cercano, ¿verdad? Para poder desarrollar nuestros negocios y para poder desarrollar nuestra propia vida, ¿verdad? Este país está dando muchos buenos pasos y creo que usted sabe, Andrea, de muchas empresas pequeñas y muchos emprendedores que tratan, qué sé yo, en agricultura, todo orgánico y menos fertilizantes, químicos y muchas cosas, todo eso poquito a poco, si cada uno de nosotros vamos pensando en dar paso a paso, pero el otro consejo, ser constante, ¿verdad? Porque sí cuesta, o sea, cambiar una mentalidad. El otro día dije yo en una entrevista también radial de la humanidad de siglos, porque tenemos siglos, si no milenios, de botar todo a la par, o donde primero podamos, cambiar esa mentalidad no la vamos a hacer como del día a la mañana, del día a la noche o de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que ser constantes, ¿verdad? Aunque no veamos tal vez resultados medibles. O inmediatos. Sí, en un corto plazo, exactamente. En un mediano, un largo plazo, eso sí va a ser fundamental. Entonces, sobre todo tenemos que ser persistentes, constantes, ¿verdad? Para ir tratando de cambiar esa mentalidad de siglos de la humanidad, de que todo lo tenemos que votar, ¿verdad? Eso es, digamos, mi consejo principal para las empresas o para las personas, ¿verdad? Tratar de que reciclar, hay que reciclar lo máximo que podamos en nuestras casas, en nuestras empresas, para evitar inundar los ríos, los mares y los vertederos de un montón de desechos que eventualmente pueden ser valorizables o útiles para nosotros mismos, ¿verdad? ¿De cuánto, usted tiene el número de cuánto ha sido esa inversión para poder desarrollar este tipo de asfalto, don Javier? No, mejor ni me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Pero sí son bastantes miles de dólares, digámoslo, hablemoslo en dólares, porque solo la finca fue comprada en dólares. El primer carro eléctrico cuesta bastantes miles de dólares. Las máquinas que compramos en el extranjero, los molinos, también costaron sus miles de dólares. Entonces, sí implica inversiones. Sé que hay instituciones como bancos del Estado, no sé si privados también, que promueven este tipo de ayudas al medio ambiente con créditos blandos o con mejores condiciones. Todo eso suma para que uno vaya dando esos pasos, ¿verdad? Pero sí, en nuestro caso, no sé, puedo hablar de más de $100,000 o un poco más, no sé, o más bueno, sumando el carro, sí, alrededor de $200,000 hemos estado invirtiendo a través de estos más o menos 4 años finales, ¿verdad? Porque solo el cambio de las luces LED a nosotros nos costó hace como 10 años casi $20,000, porque hace 10 años la tecnología LED era cara. Era mucho más cara que ahora, exactamente. Entonces eso se ha abaratado y eso, digamos, son cosas que la gente tiene que aprovechar, ¿verdad? Por ejemplo, pequeños pasos de tener en la casa todo LED. Eso consume mucho menos energía
no genera tanto CO2 a la atmósfera, o sea, son pequeñas cosas y que la gente se interese en investigar esas pequeñas cosas, ¿verdad? Cualquier cosa, como dice un anuncio por ahí, hagamos cualquier cosa, pero hagámosla, ¿verdad? Y hay que hacer el llamado entonces, don Javier, a todas las empresas privadas, a las empresas públicas, para pues empezar con estos pequeños pasos, ayudar al ambiente y también pues al gobierno a seguir incentivando a las empresas para que pues empiecen a buscar esas formas creativas de cómo llegar a esa carbono neutralidad. Nos vamos a la pausa y ya volvemos para cerrar este Conversamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conversamos, este producto de Canal 13, nuestro canal, hablando del tema del medio ambiente, de cómo ayudarlo, de cómo pues ir reduciendo nuestra huella de carbono, porque cada individuo, cada persona produce su huella de carbono y tenemos que buscar la manera de ir disminuyendo esto. Don Javier Apestegui ha estado con nosotros acompañándonos durante esta hora aquí en Conversamos. Y don Javier, quiero que nos cuente un poquito acerca de esas proyecciones que ustedes tienen. Si yo sé que el proyecto todavía está muy joven, usted me cuenta que apenas son 3, 4 años que tienen en esto, pero ustedes han pensado en proyectarse ya a nivel internacional y poder llevar esta revolución fuera de nuestras fronteras. Es una pregunta muy interesante, porque sí hemos tratado. Aquí en Costa Rica, como te comento, ha sido difícil, ¿verdad? Y es difícil. Yo creo que necesitamos un poco más apoyo tal vez del gobierno central, de los gobiernos locales, aunque también te dije que ya hay algunos gobiernos locales que están calificando si la empresa tiene certificaciones ambientales, digamos. Entonces eso es muy bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno que lo sigan implementando en el país. ¿Por qué? Porque indirectamente va a obligar, entre comillas, a las empresas a ponerle mente, a trabajar su ingenio para ir cambiando este chip del que hablamos, ¿verdad? De que no todo hay que botarlo. La ¿verdad? Cultura ambiental que nos falta. La cultura ambiental que nos falta, sobre todo el reciclaje. Y con eCoins hemos logrado, digamos, tener mucho acercamiento. Tenemos un convenio con eCoins, como te hablaba anteriormente, en donde estamos tratando de hacer, digamos, como una red y tratar de tener ya como una economía circular sobre este asunto, ¿verdad? Sobre todo el reciclaje. Es importante, o sea, también hay nichos donde se pueden lograr economías, donde se pueden lograr incluso, ya lograr economías, ya entonces significa que sus inversiones ya se ven reflejadas de vuelta, digámoslo así, ¿verdad? Y respecto a la pregunta que me hacías, hemos tenido algunos contactos en Ecuador con algunas empresas amigas. Fuimos a exponerle nuestro proyecto a empresas constructoras muchísimo más grandes que la de nosotros y que tal vez de las que hay en el país. Y se mostraron muy interesados, pero también como una empresa constructora, su huella ambiental o su huella de carbono es muy grande, no les costaba, digamos, también entender que hay que tratar de ser carbono neutral, ¿verdad? Haciendo pequeños pasos, ¿verdad? Varias empresas que visitamos en Ecuador estuvieron muy interesadas, e incluso todavía hay alguna que está muy interesada en hacer un convenio con eCoins de economía circular, ¿verdad? Entonces digamos que ahí estamos sembrando huella, ¿verdad? En otros países, como te explico. ¿Cómo llegaron ustedes a hacer este convenio con eCoins? Bueno, tuvimos por medio de un colaborador de Pavicen, tenía el contacto con Carla Chávez,
que es una de las socias o fundadoras de eCoins, y le explicamos todo esto que Pavicen está tratando de hacer. Entonces ella también nos dijo qué era lo que hacía eCoins y cómo eCoins podía ayudarnos, sobre todo a nosotros poder recolectar este plástico que queremos que queremos nosotros procesar para disminuir la huella del país en el ambiente, ¿verdad? Entonces fue por medio de un colaborador de Pavicen que pudimos contactar a eCoins, porque sinceramente yo no conocía el programa de eCoins, pero sí nos han ayudado mucho. Sobre todo nos contactan mucho con escuelas, con municipalidades. Entonces tenemos más oportunidad de tratar de recolectar más plásticos, y sobre todo estos PET 5, 6 y 7 que no son valorizables y como que nadie los quiere, y van a un vertedero o van a los mares, ¿verdad? En última instancia. Ya nosotros estamos, aunque en pequeña escala, estamos recogiendo algo de estos desechos. Estos plásticos entonces normalmente no son reciclables, don Javier. Los 5, 6 y 7 no, porque no son valorizables. Estamos, lo que te dije antes, el plato plástico de comida, el vaso plástico, los tenedores, el vasito famoso de las comidas, de los chinos, sí, o donde vienen las frutas en los supermercados. Eso nadie lo recicla. Nosotros sí lo molemos y nosotros sí lo incorporamos. Ahí podemos ver la mezcla, cómo queda. Ahí hay 180 kilos, que más o menos eran unas 20,000 botellas de 600 mililitros. En esa pequeña área, que son apenas 35 metros lineales, ahí hay más o menos 20,000 botellas incorporadas. Y ahí está funcionando perfectamente bien el estadio ecológico, y esa mezcla ya tiene más de 2 años de colocada. Entonces, es algo que tenemos que promover en el país. Pero la mayor insistencia que yo puedo hacerte ahora aquí es que el gobierno y los gobiernos locales, digamos, incentiven estas prácticas que algunas empresas tratamos de hacer en mejorar el ambiente, sobre todo. Don Javier, una buena opción sería, pues, días atrás el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ya anunciaba la apertura de plantas municipales también, para poder, pues, como sabemos y no es ningún secreto, las calles de nuestro país están bastante afectadas, y principalmente después del tema de las lluvias quedan todavía peor, pero eso podría ayudar para incentivar precisamente que los gobiernos locales empiecen a pedir este tipo de requisitos a las empresas. Bueno, yo espero que los gobiernos locales pidan estos requisitos, ¿verdad? Para ayudar sobre todo al ambiente. Pero con respecto a las plantas que van a utilizar, digamos, las municipalidades, ya ellos tendrían que formar, tal vez con eCoins, porque muchas municipalidades tienen convenio con eCoins, ya recolectar, y muchos tienen sus centros de acopio. Entonces, este tipo de plásticos, pero ya tendrían que instalarse allí los molinos, tal vez ya pensar en un dosificador. Y una capacitación también. Sí, también, exactamente, ¿verdad? Entonces ya si ellos hacen todo, digamos, lo que nosotros hemos hecho, sería maravilloso, ¿verdad? Porque ellos tienen más opción con sus centros de acopio, las municipalidades, de recaudar todos estos tipos de plástico, ¿verdad? No solo los valorizables, que ellos algo ganan, ¿verdad? O creo que asociaciones de desarrollo o gentes que están organizadas en esos centros de acopio, pues se ganan un sustento, ¿verdad? Con estos plásticos, pero los que no son valorizables perfectamente podrían ir a ser molidos e incorporados en la mezcla asfáltica de las municipalidades cuando funcionen estas plantas. Don Javier, si alguna de las personas que están viendo este programa dice, bueno, yo normalmente acumulo mucho de este tipo de plástico, ¿podría llevarlo a esta empresa? ¿Qué tiene que hacer para poder enviarle a ustedes este tipo de plástico? Claro, con mucho gusto, claro, pero sí
por eso tenemos el convenio con eCoins, porque tiene que ser limpio y separado, limpio y seco, ¿verdad? Sí tiene que ser, esa es una condición importante, seco y limpio sobre todo, ¿verdad? Pero podría llevarlo a nuestra planta en el Coyol de Alajuela y nosotros se lo recibimos. Incluso ya estamos haciendo también, como estamos en esto, también estamos haciendo todo el proceso para poder ser como gestor ambiental, ¿verdad? Y poder recibir este tipo de plástico. Por eso nosotros ahora lo hacemos nosotros individualmente, con los poquitos recursos que tenemos, pero estamos haciendo ya el paso de ser gestores para poder recibirle a la gente o a cualquier... ¿Qué significaría eso de ser gestores y qué proceso tienen que cumplir? Bueno, que el Ministerio de Salud nos apruebe, digamos, la recepción, que nosotros seamos receptores de estos plásticos, ya sea de cualquier persona que llegue ahí a dejárnoslo, ¿verdad? Y que el Ministerio de Salud sepa que nosotros lo tratamos y que lo usamos en la elaboración de la mezcla asfáltica. ¿Y para cuándo estaría? Bueno, ya tenemos todo, estamos recolectando toda la información ya para presentarla al Ministerio de Salud en Alajuela. Don Javier, ya para ir finalizando, nos quedan ya 4 minutos de programa, pero me gustaría que hablemos nuevamente y que repasemos nuevamente e insistir a todas esas personas que están con sus emprendimientos. Es un beneficio incluso para cada empresa, pues, tener un programa que ayude al ambiente. ¿Qué beneficios han encontrado ustedes cumpliendo con todos este tipo de requisitos? Yo lo que puedo expresar y transmitir aquí es que tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, ambiental, de que hay que cambiar la forma en que durante tantos años hemos vivido desechando prácticamente todo lo que tenemos. Y eso nos cuesta mucho. Yo estoy seguro que en Costa Rica no es mucho el porcentaje que reciclamos. Entonces, yo lo que le digo tanto a las personas individualmente como a las empresas es que fijémonos metas futuras, ¿verdad? Y basta ir al río Virilla o al río Torres, que hacen unas labores buenísimas de limpieza en el río Torres. Basta ir a cualquiera de esos ríos o en las mismas ciudades y ver la basura que hay tirada por todo lado. Nosotros no podemos seguir con esa mentalidad. Eso es la mentalidad o el chip, como decís vos, que hay que cambiar, ¿verdad? ¿Qué hizo a Javier Apestegui como gerente general de Pavisan cambiar ese chip? Bueno, yo nada más pensé que le voy a dejar yo a mis hijos en un futuro, ¿verdad? Con las proyecciones que hay, van a vivir en medio de un basurero, no puede ser eso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo, ¿verdad? Poquito o mucho, todas las empresas y cada uno de nosotros tenemos que tener esa conciencia de que hay que cambiar la mentalidad y tener claro de que hacer cualquier cosa va a ayudar al medio ambiente. Y esto, que fue una idea que nos la transmitió la NAME a nosotros, o algunos ingenieros de la NAME, me cayó, digamos, bienísimo, porque los pasos que habíamos dado eran, como te expliqué, pequeños, los cambios de luz normal a LED y algunos paneles solares, y íbamos muy lentamente, ¿verdad? Entonces después, con esto ya, digamos, recibimos un impulso. Entonces, cualquiera que tenga una idea buena, que la haga, que la haga realidad, exactamente, y que sea constante, eso sí, porque cambiar esto es muy costoso, digamos, y no nos podemos amoinar, como dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos que seguir siempre con la mentalidad de que estamos haciendo algo por el país. Sobre todo eso, hay que pensar que estamos haciendo un bien al país, ¿verdad? Esto es básicamente, digamos, la mentalidad que yo hace muchos años, digamos, estoy desarrollando en la empresa, y aunque así ha costado y cuesta mucho. A veces encuentro en los basureros de Pavicén
que están clasificados y todo, botellas que van para el vertedero. Ahí mismo, ¿verdad? Después de tanto insistir, ¿verdad? Y yo voy y las saco y las llevo al molino, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de nunca acabar, ¿verdad? Eso le digo a la gente, o quiero expresarle a la gente, es de nunca acabar, pero no podemos echar atrás. Ya estamos montados y como país damos una imagen internacional muy importante que tenemos que llegar a realizar. Bien, muchísimas gracias, don Javier Apestegui, por este gran ejemplo que usted pone y también por esa motivación a todos los emprendedores, a todos los empresarios y a cada uno de nuestras casas, pues de empezar a pensar en el medio ambiente y en lo que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Gracias por estar con nosotros aquí en Conversamos y que tenga una noche muy bonita. Hasta luego.